Vos viste que para trabajar con límites necesitamos saber que no sea un límite indeterminado, porque si lo es, tenemos que tratar de usar alguna estrategia. Entonces, vos decís, si trabajás con un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, con funciones que son derivables en un entorno del recorrido del límite, puedo usar L'Hopital, siempre y cuando exista el límite del cociente de las derivadas. Pero en este caso, cuando vos querés decir a dónde tiende esto, la cotangente es la recíproca de la tangente. Cuando vos estás trabajando tendiendo a 0 con la tangente tiene esta gráfica, ¿no? Y cuando vos te manejás con una tendencia a 0 por derecha, ¿a dónde tiende la tangente? A 0, muy bien, a 0. Y a 0 desde arriba, ¿no es cierto? Tiende a 0 desde arriba. ¿Por qué? Porque la primera flecha es esta, la segunda es esta y la tercera es esa, hablando de las tendencias, ¿verdad? Pero entonces, si yo hablo de la tangente, porque esto es y igual a tangente de x, que tiende a 0 por los positivos, ¿no es cierto? Cuando el x tiende a 0 también por derecha, la cotangente, ¿a dónde tiende? ¿Viste qué hermosa función, Matías? La cotangente, gente, a 0 tiende la tangente. A infinito. Ahí está, porque la cotangente es esto. Entonces, si la función tiende a 0, ahí está, la recíproca es la inversa multiplicativa, porque hay dos tipos de inversos. Un inverso aditivo, que se llama opuesto, y un inverso multiplicativo, que se llama recíproco. Mucha gente confunde el inverso con el recíproco. Hay que decir qué inverso es, porque el inverso es el elemento que a partir de una cierta operación encuentra el neutro de la operación. Entonces, si yo estoy trabajando con la cotangente, va a tender a más infinito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al buscar el recíproco de algo que tiende a 0 por los positivos, esto tiende a más infinito. Entonces, voy a trabajar con un más infinito, ¿elevado a qué? Ahí está, elevado a la 0. Y esto es una indeterminación. Las 7 indeterminaciones espero que las tengan claras. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito. Vamos a las exponenciales. 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Esas son las 7 indeterminaciones. O sea, si te toca ponerle un 0 a la infinito, no es indeterminado. Infinito a la infinito no es indeterminado. Pero las indeterminaciones son estas. Y cuando vos te encontrás con una indeterminación del tipo exponencial, tenés que fijarte a qué estrategia apelar. Si vos tenés un 1 a la infinito, seguramente vas a pensar en la función de Euler. Pero al tener un infinito a la 0 o un 0 a la 0, vas a pensar en aplicar un logaritmo a ambos miembros para poder bajar exponente. Eso es muy importante. Entonces, estoy en estos dos. Acá voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Y esa es la estrategia interesante. Cuidado. Y después, seguramente, te va a llevar esto al L'Hopital. Y te explico por qué. Ahora te explico por qué. O sea, estas últimas indeterminaciones se salvan con logaritmo natural y L'Hopital. Vamos a hacerlo acá. Entonces, lo que vos tenés, en principio, es esto que es indeterminado, que se va a resolver aplicando logaritmo natural a ambos miembros. A L igual a logaritmo natural
de esta historieta. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de cotangente de x elevado al seno de x. ¿Está bien? ¿Por qué estoy aplicando logaritmo? Porque quiero bajar exponentes. Esa es la razón. ¿Qué exponente? Este. Por eso aplico logaritmo. Para, entre comillas, bajar exponentes. Y al bajar exponentes, fíjate que lo que antes era un exponente va a estar debajo. O sea, acá pasa lo mismo. Pero fíjate qué interesante que es esto. Al trabajar con esto que está acá, vos todavía no podés bajar exponentes. ¿Por qué? Porque el logaritmo no está aplicado a una potencia todavía. Pero vos te acordás que si yo te dije que una función era continua, podías intercambiar el límite con la función. ¿A qué me refiero? ¿Por qué dije eso en un momento? Acá te cuento por qué lo dije. A ver, ¿qué puedo borrar? Voy a borrar esto. Acá va. Voy a borrar acá. Yo te había contado que si una función es continua, mira lo que pasa. F continua. Entonces, se verifican las tres condiciones. Hola, Manuel. La primera condición es que existe f de x0. La segunda condición, que existe el límite de f de x cuando x tiende a x0 y es igual a un valor real, finito. Y la tercera condición era que esto, f de x0, coincide con el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Estas tres cosas se pueden resumir, si querés, en la última. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir la igualdad, de las dos si existen. Pero para analizarlo siempre me conviene empezar a trabajar con el análisis de la existencia. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si yo digo que esto es verdad porque la función es continua y vos me dejás escribir este x0 de otra manera, voy a escribir esto así. F de ese x0 que está acá, yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a x0 de x. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, Malena dice con la cabeza. Bien. O sea, yo puedo decir que es verdad porque cuando x tiende a x0 de x, este es x0 y esto es igual al límite cuando x tiende a x0. Déjamelo escribir con otro color para que te des cuenta de algo. Déjamelo escribir. Esto, el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Ahora, fíjate qué pasó. Yo acá veo que esta condición es la misma que esta, ¿viste? ¿Lo ves? Y al ser la misma, lo que vos ves es que hay como un enroque, digamos, ¿no? ¿Lo ves? Que acá intercambiaron los lugares, la f con el límite. ¿Lo ves? Pero eso ocurre si la función es continua. ¿Por qué? Esta es la tercera condición de continuidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo necesito usar en esta estrategia. Cuando vos tenés una indeterminación de alguna de esos dos últimos tipos, lo que vas a hacer primero es aplicar el logaritmo natural a ambos miembros para bajar exponente. Pero después necesitas tener el logaritmo al lado de esa potencia que necesitabas para bajar el exponente. Pero yo no lo tengo al lado
necesito que esto haga un enroque. Pero entonces, ¿a qué puedo aludir? Si yo sé que el logaritmo natural es una función f que es continua, lógicamente, entonces puedo intercambiar el límite con la f. En mi caso, la f es el logaritmo natural. Entonces, estas son cosas que se usan muchísimo y que te dicen, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de cotangente de x elevado a la seno de x. ¿Por qué puedo hacer esto? Por ser, vamos a decir, y igual al logaritmo natural de x continua. Porque lo que estoy aplicando es la tercera condición de continuidad en donde permuto, digamos, la f con el límite. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo sigue el ejercicio? Acá estamos con la indeterminación. Esto ya se los había contado. Se los vuelvo a contar. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos continuar con esto. Tenemos que aplicar el límite de ese logaritmo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una propiedad del logaritmo que me dice que esta potencia baja. Acá baja, mirá. ¿Lo ves? Y al tener ahí la potencia, voy a escribir el límite cuando x tiende a 0 por derecha de, mírame, seno de x, a ver si te das cuenta, por el logaritmo natural de la cotangente de x. ¿Ves? Ahora vamos a continuar. Marina, ¿podés poner esto? Por ser esta función continua, puedo permutar el límite con el logaritmo. Todo lo que vos puedas escribir, mucho mejor. La idea del límite de esta función, justamente, es trabajar con una función que de alguna manera nosotros podamos asociar a partir de un 0 sobre 0, de un infinito sobre infinito o de un 0 por infinito que consigamos de algún modo modificar para encontrar las hipótesis del orbital. La cotangente, ¿a dónde tiende cuando el x tiende a 0? Dijimos. Cuando el x tiende a 0, la tangente, la cotangente, es 1 sobre tangente. Ahí infinito, ahí está. ¿Por qué? Porque la tangente habíamos dicho que era esto. Entonces, cuando tiende a 0 la x, la función tiende a 0. Entonces, esto tiende a infinito, pero como esto es positivo, tiende a más infinito. Esto tiende a más infinito. Es muy importante que el 0 sea una tendencia por derecha, o sea, por los positivos, porque si adentro del logaritmo vos pones algo negativo, no está definido. ¿Sí? La idea es que esto que está acá tiende a más infinito. Y la función logarítmica, que es esta, ¿a dónde tiende? Cuando el argumento tiende a más infinito. A más infinito, bien Federico, porque la primera flecha es esta, la segunda que es el reflejo sobre la curva es esta, y la tercera que es el reflejo sobre el eje Y es esa. O sea que esto tiende a más infinito. ¿A dónde tiende el seno? Cuando el x tiende a 0. A 0. Muy bien. Y entonces, acá estoy teniendo una
otra vez indeterminación. Es esta que está acá. ¿Ves? Pero al tener esta indeterminación, habíamos visto en su momento que esta indeterminación podía darse en forma equivalente con cualquiera de las otras dos. ¿De qué modo? Invirtiendo dos veces alguna de las dos funciones. Vamos a ver cómo manejamos esa inversión para que nos convenga. Entonces, trabajar con L'Hopital requiere que las hipótesis se cumplan, pero todavía no puedo trabajar con L'Hopital. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo un 0 sobre 0 ni un infinito sobre infinito. Acá lo que tengo que hacer es pensar que esta función, este producto de dos funciones, se tiene que expresar como un cociente. Muy bien, esa es una forma. Porque si vos tenés A por B, mira, este A por B se puede escribir como A sobre 1 sobre B o B sobre 1 sobre A. A ver si te das cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es que yo lo que estoy haciendo es invirtiendo dos veces. Invierto una vez e invierto de nuevo la misma cosa. La A la invierto una vez y trabajo con 1 sobre A, pero si lo pongo abajo, le estoy invirtiendo de nuevo. ¿Lo ven? O sea que la idea de trabajar con, digamos, asociaciones de las funciones para llevarlas a alguna de las dos formas del L'Hopital es invertir dos veces alguna de ellas. Ahora, la gracia está en darte cuenta de cuál te conviene. En la práctica, vos te vas a dar cuenta, pero a veces no hay ejercicios que hayas hecho dos veces. Entonces, la idea es que, bueno, elevar a la menos 1 es lo mismo que ponerlo abajo. La estás elevando dos veces a la menos 1. Entonces, yo tengo que elegir qué cosa llevo abajo. Puedo llevar el seno abajo como seno a la menos 1, o puedo llevar esto abajo. Ahora, yo también tengo que darme cuenta de que el L'Hopital me lleva a derivar. Y si yo tengo algo demasiado complicado, puede que, bueno, me ponga en camisa de 11 varas. A veces uno cree que está mejor una que otra forma, pero si vos haces una inversión y no te salió, probá con la otra, porque puede ser que hayas creído que iba a ser un desastre y se te simplifican las cosas. O sea, no hay que asustarse, hay que intentar, y si no sale bien, probar con la otra inversión. Esto es re importante, que vos te des cuenta de que no hay una sola manera. Vamos a tratar de ver si poniendo el seno debajo ayuda. Y si no, probamos de la otra forma. Vamos a tratar de armar el límite para aplicar L'Hopital. Todavía no estamos aplicando el L'Hopital. Lo que quiero es encontrar dos funciones que verifiquen las hipótesis. Una función es el logaritmo natural de la cotangente de x. Y otra función es, mira bien, esta que está acá abajo, elevada a la menos 1. ¿Correcto? Y estas son estrategias muy usadas, muy útiles. Siempre que vos tenés indeterminaciones de estos dos tipos, por favor, tenedlo en cuenta, porque eso aparece bastante. Bueno, genial. Vamos a continuar con eso. Ahora puedo pensar que las funciones que L'Hopital utiliza son, esta es la F y esta es la G. Y yo puedo decir que si X tiende a 0 por derecha, no es que estoy en el 0, tiendo a 0 por derecha. Entonces puedo pensar en una continuidad. Cuidado, porque a veces en el 0 no es continua, pero en las proximidades lo es. Y eso es lo que necesita L'Hopital. Ahora, la idea es que estas dos funciones, ¿a dónde tienden?
el logaritmo de la cotangente tiende a más infinito. O sea que esto tiende a más infinito, y esto, como el seno tiende a 0, el seno a la menos 1 tiende a infinito. O sea, y tiende por derecha, por lo cual, al tender por derecha, yo tiendo por valores positivos. Entonces, al dar vuelta, voy a tener un más infinito. ¿Está bien? O sea que esto es infinito sobre infinito, y estoy, por suerte, con las hipótesis de L'Hopital. Muy bien. Así que ahora voy a aplicar L'Hopital. Esto, en realidad, lo voy a poner acá arriba para poder poner un igual. Más infinito sobre más infinito. Y esto también lo voy a poner acá para tener un poco más de espacio. Bueno, entonces, ahora voy a aplicar L'Hopital y lo voy a escribir acá, porque te acordás que si no existía este límite que yo voy a escribir ahora, no puedo decir que la función tiene el límite hallado. Así que lo que voy a decir es que voy a derivar acá arriba y acá abajo. ¿Está bien? Entonces, derivo acá arriba y derivo acá abajo. Y ahí es donde voy a encontrar las funciones que L'Hopital usa. Aquí nos vamos a manejar, entonces, con las derivadas. Yo voy a escribir que voy a derivar el logaritmo natural de la cotangente y acá el seno a la menos 1. A ver, empezá a derivar acá el límite cuando x tiende a 0 por derecha, arriba. La derivada del logaritmo natural de una función, la vez pasada también lo dijo Javier, es la derivada de f sobre f, ¿no? También podés pensar que de alguna manera la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero si es logaritmo natural de algo, es 1 sobre algo, por la derivada del algo, ¿correcto? Entonces, 1 sobre algo, que es esto, bien, pusiste, 1 sobre algo, por la derivada del algo. Y la derivada del algo, es la derivada de la cotangente, que por tabla, así como la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, a ver, no sé si lo quieren completar en algún lado, acá tengo f y f', acá tengo la tangente de x, es 1 sobre coseno cuadrado de x, y la cotangente de x se puede demostrar que es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Eso está en tabla. Entonces yo tengo que derivar la cotangente, que es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Que lo voy a poner acá. Menos 1 sobre, a ver, lo voy a poner acá, seno cuadrado de x. ¿Vamos bien? Esa es la derivada del de arriba, bien. Vamos a la derivada del de abajo. La derivada de esto es la derivada de una potencia, primero. O sea, menos 1 por esto a la menos 2. O sea que lo puedo poner así. ¿Sí? Pero, como es una función compuesta, hay que derivarlo de adentro. ¿Sí? Entonces, es por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, vos tenés cotangente acá abajo, ¿no es cierto? La cotangente, como yo tengo poco pizarrón, voy a borrar y escribir de nuevo acá. Pero vos lo podés hacer en el paso siguiente, como quieras. También podemos pensar en esto, mirá. La recíproca de la cotangente es la tangente, ¿no? Porque como la cotangente es coseno sobre seno y está abajo,
yo puedo pensar que 1 sobre coseno sobre seno es seno sobre coseno. ¿Sí? Esto que está acá es la tangente, porque es la recíproca de la cotangente. Entonces, vamos a escribir como sigue. A ver cómo sigue. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, y estoy acá. Entonces tenés este menos con este menos, me lo dejás simplificar, mira, pac, pac. Acá tengo tangente, pero tangente es seno sobre coseno, por lo cual arriba me queda seno sobre coseno. Esa es la tangente. Y abajo tengo seno cuadrado. Que, mira, rápidamente simplificamos este con este. ¿Está bien? Ahora, en el denominador me quedó coseno. Acá. Ahí. A ver si está bien. Seno sobre coseno, por seno cuadrado que se fue con este, y en el denominador me quedó coseno. ¿Estoy bien hasta acá? Venimos haciendo el límite. Y como acá hay dos fracciones, arco grande va arriba, arco chico va abajo. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, arco grande es seno por 1, seno. Y arco chico es coseno cuadrado de x va abajo. O sea que yo tengo que hacer este límite ahora, gente. Todavía, por favor, no hice L'Hopital. Lo único que hice hasta el momento es el cociente de las derivadas, ¿sí? Vamos a ver qué te da. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0? 0 sobre 1. 0. ¿Terminamos el ejercicio? No, dice Mariano. Muy bien. ¿Por qué no? Muy bien. Muy bien, Mariano. Eso me encanta. Mirá de dónde venimos. Por favor, y esto no lo borré a propósito, porque la mayor cantidad de errores en los exámenes de este tipo de ejercicios es decir que el límite es este que encontraste acá. Y eso no es. Cuidado, porque vos aplicaste el logaritmo natural del límite. Cuando vos tenés una indeterminación del tipo 0 a la 0 o infinito a la 0, por favor, tenés que inventarte un L acá adelante, aunque no lo tengas. L igual tal cosa. ¿Por qué? Porque vos vas a aplicar a ambos miembros, cuidado, logaritmo natural. ¿Te das cuenta? Y si vos no tenés en cuenta de que tu resultado es esto, pensarás, ahí está, muy bien, Matías, que el resultado es 0 y no es así. Vuelta, llego acá y digo, logaritmo natural de L es igual a 0, ¿ves? Y ahora aplico la definición del logaritmo, donde voy a decir que esto es como si fuera un logaritmo en base E, ¿no es cierto? Entonces tengo E a la 0 es igual al argumento, ¿sí? Y entonces esto dice que E a la 0 es igual a L. Por eso voy a decir que L vale 1. Cuidado. Cuidado porque estas cosas aparecen en los exámenes. Cuidado. El tema es la indeterminación del tipo 0 a la 0 o infinito a la 0. Si te toca algo así, bueno, que se te empiecen a parar las antenitas, ¿eh? Porque además de aplicar logaritmo en ambos miembros y quizás aplicar L'Hopital, porque seguramente va a concluir ahí, tenés que luego buscar el límite haciendo la definición del logaritmo. Y cuidado, porque en todos estos límites hay que hacer cintura con la
digamos, modificación de la indeterminación que surge de 0 por infinito. Porque justamente es esto que baja, que dependiendo de qué es lo que des vuelta, te va a quedar un infinito o un menos infinito. ¿Por qué? Porque al aplicar logaritmo a algo que tiende a 0 por derecha, vas a menos infinito, por lo cual vas a tener un 0 por menos infinito. Y si aplicas logaritmo a algo que tiende a infinito, vas a tener un infinito positivo. Y este, como bajó, va a ser un 0 por un infinito positivo. Por eso, en estas indeterminaciones tenés varios procedimientos. Si querés anotarlos, el primer proceso es trabajar con la aplicación de logaritmo en ambos miembros. Una vez con digamos, una L que vos te inventás ahí para después no perderte. Después vas a tener que encontrar una indeterminación del tipo 0 por infinito, que vas a transformar en un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, dependiendo de la conveniencia de las funciones que te toquen. Y una vez que trabajes con eso, ahí recién aplicas L'Hopital. Cuando termines el ejercicio, vas a aplicar la definición de logaritmo. Son varios pasos, pero tenés que tenerlo claro, ¿eh?